Vamos a comenzar la sesión de una vez, dándole primero la palabra al maestro Ernesto Carmona, que está aquí con nosotros ya listo. ¿No quieres PowerPoint? El maestro Ernesto Carmona es candidato doctor en la Facultad de Ciencias Políticas. Él tiene una experiencia laboral amplia, es asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, actual colaborador externo del Centro de Gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha sido consultor para la evaluación de la reforma energética y las energías renovables en México, consultor de política pública para primera infancia de la SED, columnista del cambio climático en el portal horizontal.mx, analista político de Telesur e Hispan TV para temas electorales y políticos de Estados Unidos y consultor externo para el University of Texas del Texas Transport Institute. Tiene una amplia experiencia como investigador, ha participado en varios proyectos colectivos, ha participado en varios proyectos CAPIL y tiene diversas publicaciones en el ámbito de transporte, de cambio climático. Y entre sus publicaciones principales están La Gran Derrota del Ambientalismo, Política de Trump ante el Cambio Climático, publicado por el y tiene varias publicaciones también en el CISAN de la UNAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces le damos la palabra al maestro Ernesto Carmona. Buenas tardes. Muchas gracias por estar despiertos después de comer. Muchas gracias a la doctora Orla por la invitación, al CISAN por organizar este evento y en especial a ustedes por el tiempo y por su atención. Yo vengo a hablar de un tema que se llama los corredores de América del Norte. No son los corredores de atletas, son unas organizaciones que se hicieron para organizar las rutas de transporte en América del Norte y tiene una larga historia. Yo parto de la idea, no es de todo mía, pero la comparto de Stephen Blank, que es que estas rutas de transporte a las que yo voy a llamar corredores reflejan la dinámica en la que se organiza la región de América del Norte, es decir, todo lo que organizó Telecan. Y evidentemente esto ha tenido diferentes momentos desde la firma de Telecan hace ya casi 30 años y esto va a cambiar con lo que viene con el nuevo acuerdo. Yo no sé bien cómo va a cambiar, pero tengo algunas ideas de acuerdo a la trayectoria que han seguido estas organizaciones. Yo les voy a hablar de esta trayectoria, cuáles han sido las motivaciones, cómo se han ido transformando las rutas de transporte y de comercio de América del Norte y cómo pienso que se van a transformar una vez que se entre en vigor el NAFTA, el nuevo acuerdo, que no sabemos cómo llamarlo todavía en español, pero en inglés es duro. USMCA, right? Sí, no muy bien. Bien, estos corredores, estas rutas de transporte, no solo son una ruta marcada ahí en el mapa, sino que tienen un reflejo político. Ya antes, la presentación del doctor Cepeda habló mucho más sobre la dinámica económica del subnacional, es decir, cómo comercian ciertos estados de Estados Unidos con México o con algunas regiones de México y de Canadá. Y yo lo voy a hablar todavía más gráficamente, es decir, para mí estos corredores reflejan más claramente cuáles son los espacios territoriales vinculados por el comercio de América del Norte. Y veremos que no es toda la región, es decir, no es todo México, no es todo Estados Unidos, no es todo Canadá, sino solo ciertos espacios. Y estos espacios para administrarse necesitan una coordinación política que es de la que yo voy a hablar más que de la relación económica. Entonces, para mí los corredores de transporte son una especie de canal transmisor. ¿Qué nos transmiten? Bueno,
obviamente son esta interdependencia comercial, este intercambio comercial, pues se ve reflejado en estos corredores, pero también de acuerdo a la coordinación entre los actores mediante diferentes organizaciones que administran estos corredores, principalmente uno de ellos, se difunden ciertas prácticas y ya les explicaré por qué solo entre estos espacios se difunden estas prácticas que son principalmente se transforman en política pública y hacen que estas regiones, estas subregiones o estos espacios territoriales sean mucho más similares entre ellos que con el resto del país. Por ejemplo, por decir algo, quizá de acuerdo a estos corredores, una región como, no sé, San Luis Potosí, que tiene bastante industria automotriz y de manufactura, tiene prácticas comerciales mucho más similares a las que tienen Estados Unidos que a las que podría tener Guadalajara u otra ciudad más cercana. Y esto pues es debido a estas organizaciones. Y bueno, a través de estas organizaciones también se hace un trabajo de legitimación, es decir, se difunde prácticas de libre comercio como las buenas prácticas, el comportamiento que debieran tener los actores, empresas, gobiernos, para fomentar el comercio, y por lo tanto se generan una serie de privilegios para los actores económicos. Yo les voy a hablar de estas etapas de la evolución de los corredores de transporte, que son pues, el inicio de Telecán. Yo considero que hay una segunda etapa que es a partir de la crisis de seguridad después de los ataques terroristas de 2001, luego en una especie de renegociación que ya hubo cuando estuvo la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad. Ok, no, tengo que ir mucho más rápido. En un inicio de Telecán pues, fomentó estas rutas de comercio y estas rutas de comercio generaron una dinámica muy importante en la región centro, es decir, vinculó Texas, la zona de Ontario, en Canadá, y la región centro de México, a la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey. Aquí el asunto es que en Estados Unidos hubo un estímulo muy importante que fueron una serie de leyes que estaban hechas para financiar la infraestructura de este país, pero además financiaban la infraestructura que se vinculara con la infraestructura de México y Canadá. Y entonces había un estímulo económico para que los actores se coordinaran. Esto llevó a que hubiera una serie de corredores, un boom de los corredores en Estados Unidos. Todo el mundo quería hacer corredores porque implicaba obtener dinero público, que era mucho dinero. Entre estas tres leyes que les acabo de, bueno, no les menciono porque tengo que ir muy rápido, pero entre estas tres leyes más o menos se calcula que se dispuso de $1 trillón, que es un montón de dinero solamente para infraestructura. Y una de las formas de conseguir ese dinero era vincular los proyectos de infraestructura de Estados Unidos a proyectos que se vincularan con México y Canadá. Y por lo tanto, entonces aparecieron un montón de proyectos como estos, ¿no? Ahí ven el Corredor del Pacífico, uno que se llama Camino Real, o que se conoce también como Canamex, el Port to Plains, ¿no? También era otro corredor, uno que se llamaba NAFTA Corridor, pero en realidad ninguno de estos corredores, si ustedes los buscan ahora, ya no existen. En realidad fueron hasta cierto punto medio especulativos para atraer esos fondos públicos, pero sí hubo una serie de efectos, es decir, sí hubo intenciones y se empezaron a difundir prácticas y sobre todo se empezaron a estimular los flujos de comercio entre estas regiones. Es decir, había ya los flujos, pero se les dio un poco más de atención y por lo tanto más condición. Lo que sí es cierto es que a través de estos corredores pues se empezó a generar una serie de intercambio e interacción entre actores públicos subnacionales, es decir, coordinando municipalidades de Estados Unidos, de Canadá y de México para homologar las prácticas. Y obviamente estas prácticas tendían hacia el libre comercio.
tengo aquí como un apartado sobre el conflicto camionero que quería yo explicar, que el conflicto camionero es una especie de ruptura en este proceso de integración. Es decir, los corredores sí tienen la intención o en un inicio buscan integrar a la región y hay un gran proyecto de que se integre a través de la infraestructura, pero los intereses políticos, sobre todo de los sindicatos en Estados Unidos, generan este conflicto camionero que lleva al incumplimiento del Telecán y que finalmente genera una ruptura. Es decir, si ustedes quieren transitar o llevar mercancía en la frontera de Estados Unidos y México, tienen que bajar la mercancía del camión mexicano, subirla a un camión que cruce la frontera, este camión cruza la frontera, sube la mercancía al camión norteamericano y ya puede entrar al territorio norteamericano. Bueno, pues eso implica una ruptura, no hay continuidad en la línea del corredor de transporte. La segunda etapa es a través de la crisis de seguridad de los ataques terroristas que genera que Estados Unidos cierre sus fronteras. Entonces ahí se rompen un poco los corredores y lo que se hace mucho para resolver este problema, Canadá propone un programa de fronteras inteligentes y finalmente este programa de fronteras inteligentes se traslada a una especie de nuevo acuerdo para relanzar el Telecán, que es la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que es el ASPAN, y en este se estimula mucho la formación de asociaciones público-privadas, es decir, profundizar más las privatizaciones y esto hace que se generen organizaciones público-privadas para gestionar los corredores. Y aquí es donde sí aparece un corredor importante que genera efectos muy fuertes, que es el NASCO, que es North American Super Corridor Coalition, ahora ya tiene otro nombre incluso, pero que si se fijan vinculan esas áreas, esas municipalidades. Esto provoca que Canadá y México transformen su política de transporte, por lo menos en ciertos espacios. Canadá, por ejemplo, transforma su política, Canadá completamente la línea, según yo, a la tendencia de Estados Unidos y en su política pública adopta el término de corredores y empieza a adoptar una serie de medidas para tratar de homologar estos espacios. México hace un montón de planes, desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox, todo el mundo hace planes de infraestructura, seguramente todos habrán escuchado de los grandes planes de infraestructura para hacer de México la plataforma de América del Norte, la plataforma logística, pero normalmente son muy buenos planes que poco llevan de dinero para hacer la infraestructura, o ese dinero termina mal utilizado. Aquí hay un factor importante, que es que Asia entra al Telecán, como principalmente China, se vuelve un actor importante y sobre todo un importador fuerte para la región y satura los puertos de Estados Unidos y además de que satura los puertos empieza a generar una serie de presiones sobre la infraestructura de América del Norte. Y este corredor que les acabo de mencionar, el NASCO, se estira y ahora abarca los puertos del Pacífico Mexicano, porque los puertos del Pacífico Mexicano, también de Canadá, se volvían una alternativa para que los productos asiáticos pudieran llegar a Estados Unidos. Como el puerto de Los Ángeles estaba saturado por cuestiones políticas y también por cuestiones de infraestructura, entonces estas rutas se volvieron alternas y de ese modo el corredor se extiende. Y después de esto ya tenemos la etapa de Conovamo, que aquí yo considero que Estados Unidos y Canadá ya tenían una relación más cercana y a México ya no lo tomaban como un aliado similar. Este acto a mí me pareció muy simbólico, aquí está en forma de chiste, pero seguramente se acordarán de este episodio. A mí me parecía muy simbólica la forma en que el trato que le dan al presidente de México es el trato que en realidad ya se veía venir para nuestro país en el marco del Telecán. Y esto se refleja justamente ya en lo que terminan siendo los corredores, porque
Lo que empieza a pasar desde la época de Obama es que estos corredores bueno, principalmente el NASCO, que es un corredor que abarca los 3 países, ya pierde vigencia, ya pierde apoyos y empieza a haber una fuerte bilateralización de la relación. Los corredores se atienden más entre Nueva York y Quebec, Nueva York y otros estados de Canadá, y México en la frontera entre Texas y los Estados Unidos con Texas, o California, las Californias. Y ahora, con lo que tenemos con el nuevo acuerdo, pues seguramente veremos que los corredores se vuelvan. Hay 2 cosas: los corredores con el proteccionismo que nos está marcando el nuevo acuerdo, seguramente se van a transformar porque se van a dividirse, pero también pueden ser una alternativa. Ya lo fueron en el pasado, pueden ser una alternativa para darle la vuelta a ese proteccionismo, porque mediante estos corredores se pueden coordinar los espacios que están vinculados, es decir, estos espacios entre Texas, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México y otros espacios pueden adoptar prácticas similares y de esa manera aminorar el impacto del proteccionismo y incentivar la cooperación entre estas entidades, que al final de cuentas son las que más importan o son las que más comercian entre ellos. Bueno, dejo los demás para si tienen preguntas después, porque ya no hay tiempo. Muchas gracias, Ernesto. Sin duda alguna estratégico este tema. Ahora, a continuación, le vamos a dar la palabra al doctor Huberto Juárez Núñez, que es profesor investigador titular del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social de la Universidad Benemérita de Puebla, Universidad Autónoma Benemérita de Puebla. Él es profesor investigador titular. El doctor Huberto Juárez en realidad es una persona muy conocida, tiene muchos estudios sobre la industria automotriz, es un gran conocedor, un gran especialista de muchos años. Recientemente ganó el premio International Blue Planet Award de la Fundación Ética y Economía en Berlín, Alemania, y ha sido responsable de muchos proyectos de investigación sobre industria automotriz, industria del vestido, industria aeroespacial. Desde la década de los 80 ha participado como asesor económico en sindicatos automotrices en México, y desde los 90 ha participado en diversos proyectos sindicales de colaboración internacional en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania y en Brasil. Es autor de gran cantidad de libros, capítulos de libros, artículos en revistas nacionales e internacionales. Le damos la palabra al doctor Huberto. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al CISAN, al comité organizador de este importantísimo y, como se dijo en la mañana, oportuno coloquio sobre el nuevo tratado. En mi caso, desarrollaré un tema que está vinculado a la parte que se conoce con el nombre del capítulo laboral. Nosotros identificamos a la industria automotriz en México no de la manera que lo hizo el presidente de la MIA. Por la mañana los que estuvieron lo escuchamos con mucha atención, pero ustedes recordarán que allí la industria automotriz es una entidad como monolítica, ¿verdad? Y que está al servicio del país. Se puede pensar muchas cosas. En mi presentación, esa industria automotriz en México, no de México, en México, tiene nombre y apellidos, que son las grandes corporaciones norteamericanas que tienen el control absoluto de la industria en este país. Y son, en mi opinión, la tesis central, finalmente, las grandes beneficiarias tanto del Tratado de Libre Comercio como del nuevo acuerdo México-Estados Unidos-Canadá. Recuerdan ustedes que todo esto inició, como ya también se recordó, con las alandronadas de Trump usando a los mexicanos como un pretexto para desarrollar su campaña presidencial. Después, ya siendo candidato, esto subió de tono con relación al Tratado de Libre Comercio, con relación a culpar a los mexicanos de haber robado empleos de los norteamericanos. Nunca se mencionaron a las empresas, nunca fue explícito en ese sentido. Y finalmente, pues, bajo la presión
de su gobierno, el 16 de agosto del 2017, iniciaron las negociaciones que duraron, como ya se sabe, un poco más de 13 meses. Y el problema se inició justamente en el ámbito de la industria automotriz, porque dentro de los cambios propuestos por la delegación norteamericana fue estandarizar los salarios en la región. Esta primera propuesta, así en términos generales, fue muy apoyada por la delegación canadiense, especialmente por los sindicatos canadienses. Destaca uno, Unifor, ¿sí?, en el que insistió sobre el daño que la diferencia salarial hacía a la industria automotriz canadiense, y relataba que en los últimos meses, por ejemplo, ya había General Motors trasladado una planta de una camioneta hacia México, y dijo: es la versión más horrible del tratado y ya es hora de renegociar o desechar. La delegación mexicana, Ildefonso Fajardo específicamente, dijo: el aumento de salarios en México está fuera de las negociaciones. En primer lugar, los dirigentes sindicales, los dueños de los contratos colectivos de trabajo en México en el automotriz, apoyaron entusiastamente a Fajardo. No se puede aumentar los salarios en México, y había peregrinos argumentos de los líderes sindicales en ese sentido, pero lo cierto es que el asunto comenzó llevando a cuestas este conflicto. Quiero relatarles, analizar con ustedes una historia que no tiene que ver exactamente con los salarios, con la diferencia salarial. En mi opinión, es cierto, esto es un elemento que ellos llaman muy competitivo, pero la parte más competitiva no está en los salarios. La parte más competitiva está en el conjunto de relaciones laborales pactadas por medio de los sindicatos en México, y que los trabajadores mexicanos tienen que aplicar en la línea de trabajo. Esto comenzó en 1980. Y miren, los signos de esos tiempos, es decir, los que preceden al TLC, que están una década, mucho más que una década antes, ¿sí?, se trató de lo siguiente. Las empresas norteamericanas ya tenían proyectos, ¿sí?, y General Motors tenía una planta acá en la Ciudad de México, en el Ejército Nacional, una vieja planta, ¿sí?, e inició un proceso de construcción de una planta en Ramos Arizpe, en el desierto del norte mexicano, en Coahuila. Cuando los dirigentes sindicales de General Motors se dieron cuenta del asunto, exigieron la titularidad de la nueva planta, del nuevo contrato colectivo. La empresa se los negó, el sindicato empezó a huelga, y la huelga duró 106 días, la huelga más larga del sector automotriz hasta ahora. Y esto generó entonces toda una serie de conflictos de carácter entre los trabajadores laboral, entre los trabajadores de General Motors, porque la planta de Ejército Nacional fue cerrada, y por primera vez en México vimos algo insólito. En la misma planta había dos contratos colectivos: el contrato colectivo de la planta de ensamble y de la parte de motores. Así inició. Las nuevas plantas que se instalaron a mitad de los 80 comenzaron a generar el obrero polivalente, el obrero flexible, el obrero con contratos adelgazados. Los grandes contratos colectivos, que quiere decir contenían cientos de cláusulas, comenzaron a tener solamente decenas de cláusulas. Prestaciones, derechos de los trabajadores, como el de antigüedad, los apartados de escalafón, comenzaron a desaparecer. La vinculación del puesto de trabajo con el salario también comenzó a desaparecer, y de tal manera que a mediados de los 80, en Hermosillo, en Aguascalientes, en Ramos Arizpe, ya teníamos un obrero mexicano sometido a la cultura toyotista, es decir, a la cultura de la flexibilidad. En el periodo pasado, no es que en la industria automotriz todo fuera rosas para los trabajadores, no. Miren, por ejemplo, el contrato colectivo de Volkswagen de México, que tenía su planta en el Estado de México, decía, por ejemplo: los trabajadores se obligan a desempeñar su trabajo con la intensidad y la calidad adecuadas para el servicio,
dentro de la más absoluta buena fe, como si se tratara de negocio propio. Los trabajadores tendrán la obligación de desempeñar su trabajo en el lugar que la empresa les designe. Por lo tanto, la empresa queda facultada para cambiar a sus trabajadores de un lugar a otro, para cambiarlos de labor, de turno o de departamento. También se especificaba ya el uso del trabajo eventual. Pero es cierto, había bilateralidad, porque las negociaciones entre empresa y sindicato tenían componentes sindicales muy importantes. Veamos que esta historia de los cambios laborales pues se asocian al desarrollo de la industria. Pueden ver ustedes la primera parte de la gráfica. La producción solo era de 600.000 unidades. La línea gris es la línea de producción para el mercado interno y la línea anaranjada es la línea de la producción para exportación. Como ustedes podrán ver, la exportación en los primeros años era totalmente marginal y comienza a crecer a mediados de los 80 y llega al punto de 1994 cuando por primera vez se produce más para el mercado de exportación que para el mercado nacional. Y esta es la gráfica de todo el periodo. Ahí nuevamente observen 1994 y vean el desarrollo de la línea anaranjada. La línea anaranjada hacia el año 2000 ya está en 1 millón de unidades, hacia 1997 ya está en 1 millón de unidades. Hacia el año 2000 está acercándose al 1,5 millones de unidades. En los años 2006 y 2007 sobrepasa el 1,5 millones. Está la crisis de la que se habló en la mañana, del año 2009, y después esto que tanto le gustaba a Guajardo, es decir, ¿a Guajardo? No, a Solís, ¿verdad? Esa línea que tiene una inclinación de 45% prácticamente, ¿sí? En donde hasta el año 17 la producción para exportación es de un crecimiento extraordinario, eso es cierto. Pero no hablo de la producción para el mercado interno. Vean ustedes, la producción para el mercado interno está estancada por debajo de las 500.000 unidades y solo en los últimos 3 años está por niveles de 600.000 unidades. Este es el mapa mexicano, ¿sí?, de la industria automotriz hacia ya estamos a la mitad, sí, hacia el año 2016, como ustedes podrán ver, es un país saturado de las plantas globales de la industria automotriz. Y así iniciamos una fase 2 en donde la característica es que se limitan la atribución de los sindicatos en los contratos colectivos. Voy a leer solamente algunas cláusulas que son muy representativas de este periodo. Por ejemplo, dice la cláusula de Honda en el Salto Jalisco: el sindicato reconoce expresamente el derecho y la autoridad de la empresa para la libre administración del negocio sin interferencia del mismo o de los trabajadores. Sin interferencia. Dice la cláusula de Volvo, la que hace autobuses en el Estado de México. La compañía tendrá facultad para disciplinar a sus trabajadores amonestándolos o suspendiéndolos de su trabajo sin responsabilidad para ello, de acuerdo con la magnitud de la falta cometida por los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interior de trabajo. Es decir, aparece en los contratos colectivos el viejo lenguaje porfiriano de las haciendas: castigar, disciplinar a los trabajadores. El outsourcing, sin estar regulado en la Ley Federal del Trabajo, porque eso fue hasta el año 2015, el outsourcing aparece de facto ya en los contratos colectivos de la industria automotriz, y el trabajo de terceros, que inicia primero con empresas de servicios, jardinerías, comedores, limpieza, etcétera, lentamente se traslada a las áreas de la producción, y de esta manera las empresas comienzan a tener en su interior terceros que están haciendo el mismo trabajo que los trabajadores del sindicato titular de la empresa, con diferentes salarios, por supuesto, aunque sea con la misma intensidad. En el ámbito de la jornada de trabajo ocurren cambios brutales, aunque es cierto que la extensión máxima de la jornada de trabajo no cambia, porque
solamente se están usando los límites máximos de la Ley Federal del Trabajo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, ahora los trabajadores no deben checar en la entrada de la fábrica como antes. Deberán registrar diariamente su asistencia con su credencial o mediante otro mecanismo que para tal efecto tenga instalada la empresa en el lugar donde se presta el trabajo. Es decir, tú comienzas tu jornada frente a tu puesto de trabajo, no desde la entrada de la planta. Y eso está en prácticamente todos. La fase 3, con relación a la crisis de la industria automotriz en los años 2008-2009, el gobierno mexicano dio una respuesta que es un programa estratégico. Ahí podrán leer que en México tenemos ventajas competitivas, y esas ventajas competitivas se refieren a dos cosas, ¿sí? Mano de obra calificada y competitiva y la posición geográfica, etc. Pero ¿qué quiere decir mano de obra competitiva? Pues no solamente la diferencia salarial. Podrán ver en esta gráfica, compañeros, que, por ejemplo, pues quién compite con Alemania, quién compite incluso con el Japón, con los Estados Unidos, ni siquiera con los países como la República Checa, que es la más baja, la línea azul. Sus niveles de salario están por arriba de $10 la hora. En el recuadro ustedes podrán ver los salarios más altos en México, que es el de Volkswagen, 4.9 y 3.1 para Silao, y para Martin Rea, que es una planta de autopartes, 2.3. Hay una caída hacia el año 2016 provocada por la devaluación del peso mexicano. Y no puedo hablar, pero si quieren hablar de los bajos salarios mexicanos, con pelos y señales, ahí tienen los salarios pactados para las nuevas plantas en México. Incluso una que aún no trabaja, BMW en San Luis Potosí. Entonces, los contratos colectivos en esta última fase han tenido elementos nuevos. Por ejemplo, no hay ya representación sindical. La representación de los sindicatos la tienen los líderes, que son los dueños de los contratos. 3 grupos de mafiosos que tienen el control de los sindicatos. Ellos ejercen ese control por medio de sus abogados. Se está generalizando jornadas de trabajo 4x3 y 5x2. Se trabajan 4 días, 12 horas y se descansan 3. O se distribuye la jornada de 48 horas en 5 días y se descansan 2. ¿Sí? Pactos multianuales. Los nuevos contratos colectivos se pactan ya no para 2 años a nivel contractual y para 1 año a nivel salarial. Se pactan para 3, 5, 6 años, ¿sí? Y no se puede mover nada durante ese periodo, y el tope salarial es la tasa de inflación oficial. Hay un nuevo banco de horas, se llama, para eliminar pago de horas extraordinarias, etc. Voy a lo que apareció entonces en el acuerdo laboral. Como ya sabemos, el valor del contenido regional se calculará bajo la metodología del costo neto, 75 para autos y camionetas, aplicable en 4 incrementos. Eso quiere decir tiempo pertinente para hacer los ajustes. Lo que tiene que ver con nuestro tema, el contenido laboral, 40% para autos, 45% para camionetas, aplicable también en 4 incrementos. Pero como dijo Solís en la mañana, hay trucos. Hay procedimientos para evadirlos. Fíjense ustedes cómo está el contenido laboral. Tiene 2 componentes, materiales y costos de manufactura. Subrayo materiales, que son las autopartes. Esto significa que 25 son para autos y 30 para camionetas. Por lo tanto, se cumple lo que dijo Solís. El 70% de lo que se hace en México ya se cubren por las empresas. El 70%. Hay un 30% que ahorita voy a hablar de ellos. ¿Sí? Pero hay 2 que no tienen prácticamente nada que ver con México: investigación y desarrollo, servicios de tecnología de la información, operaciones de ensamble de motores, transmisiones o baterías avanzadas. Eso en México no se hace, ¿sí? Por lo tanto, ese 25% para autos o 30% para camionetas lo van a salvar, en mi opinión, fácilmente. Las compras de acero o aluminio que realizan las empresas armadoras de vehículos ligeros deberá ser originario de la región al menos un 70%, dice el acuerdo. Sí, pero también ya sabemos, eso no se hará por planta, se hará por corporativo, por lo tanto, fácilmente será posible enrocar. ¿Sí? Con excepción de algunas empresas como Audi, ¿sí? El resto de las empresas
como Volkswagen, por ejemplo, ya tienen plantas en Estados Unidos, y los japoneses, todos ellos tienen plantas en Estados Unidos. El promedio de uso de aluminio y acero, entonces, se promediará, ¿sí? Eso también fue muy aceptable para la delegación mexicana. Y en cuanto a las 7 partes definidas como esenciales, ¿sí?, o a las 4 partes donde se establecieron promedios de 75, 70 y 65%, ello está resuelto por la mayoría de las transnacionales que en México seguramente van a aprovechar. ¿Qué hará el 30%? El 30%, ¿quiénes son? Volkswagen. Pero si Audi se considera parte del corporativo Volkswagen, entonces ni Audi va a tener ese problema, ¿sí? Porque Audi entra en el promedio de la planta de Chattanooga. Bueno, entonces, con referencia al contenido laboral, ¿sí?, nosotros podemos ver que esas 4 fases, esas 4 etapas que están por definirse, ¿sí?, están dejando fuera especialmente al segmento de la industria de autopartes nacional. Ella estaba fuera ya desde el primer Telecán, estaba sustituido, pero en México ese segmento había pensado que el gobierno mexicano podía obtener oportunidades para colarse al interior de las cadenas. Lo más importante y significativo para mí fue las disposiciones específicas para México en materia de negociación colectiva, porque eso toca esos elementos que yo leí en algunos ejemplos aquí, tales como garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación colectiva y a formar o afiliarse al sindicato de selección. Es importantísimo, porque hasta ahora los trabajadores no participan en las negociaciones. Quienes hacen las negociaciones son los dueños de los contratos, ¿sí? Establecer órganos independientes, imparciales para registrar elecciones sindicales y resolver disputas relacionadas con negociados colectivos. Vital también para los trabajadores mexicanos. Miren, aquí hay 2 cosas que son los que pueden garantizar esto. Primero, por supuesto, la lucha de los trabajadores mexicanos. Así como los petroleros ya iniciaron, ¿sí?, su movimiento de resistencia. ¿Quién pensaba hace unos meses siquiera que The Champs iba a ser objeto de disputa al interior del sindicato que controla? ¿No? Pues así también, Aceves del Olmo, Tereso Medina, van a verse en conflictos, o ya los tienen. Ayer estuve en una reunión de sindicatos automotrices, y ya supimos que en Aguascalientes ya hay una disputa intercharros. Y la otra cosa, la coyuntura que se forma a partir del 1 de julio. El Senado de la República ya está en el asunto. Napoleón, Napito, ¿sí?, se ha comprometido con los sindicatos a que esos acuerdos específicos para México se van a cumplir, y esto creo que es la salida o el inicio de la salida de una larga noche para los trabajadores en este país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Juárez. Y ahora vamos a presentar al doctor Marco Gómez. Él hizo licenciatura en maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Uppsala, Suecia, y es candidato a doctor por la misma Universidad de Uppsala, Suecia. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco y tiene especialización en estudios del trabajo. Ha asistido a numerosos simposios, congresos, seminarios nacionales y extranjeros relacionados con las relaciones laborales en México y en el mundo, y tiene numerosas publicaciones en libros, revistas y ponencias en temas de relaciones laborales y globalización de la estructura económica capitalista. Es miembro y fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y miembro fundador de la Red Internacional de la Economía de los Trabajadores. Entonces, pues le damos la palabra a... Buenas tardes a todos. También agradeciendo mucho al CISAN, a los organizadores, a Lisa en particular. Gracias por la invitación. Mi tema es un poco más amplio, más sociológico. Soy sociólogo del trabajo de la UAM Xochimilco, entonces a mí lo que me interesa es estudiar las condiciones laborales a nivel mundial, pero en particular en México,
y por supuesto que para eso hay que tener una idea de lo que está pasando en el mundo. Mi ponencia aquí se trata de la estructura de la globalización, de la integración global, no nada más regional, sino global. Unos investigadores hablan de que un mundo globalizado realmente implicaría un sistema social global en que todos los subsistemas de ese sistema social fuesen parte íntegras, de tal forma que el sistema global sería un sistema social cerrado, no habría externos a él. Debo señalar que, por ejemplo, las cosas externas a ese sistema son las relaciones laborales, es decir, mientras haya impedimentos a la libre circulación del trabajo a nivel mundial, va a haber sistemas separados unos a otros, ¿verdad? Cuando el trabajo pueda circular libremente, pues se van a establecer un solo sistema social del trabajo y estándares, etcétera, etcétera. La globalización actual ocurre bajo el sistema capitalista y es incompleto en el sentido de que hay externalidades al sistema. Una externalidad es el trabajo, la otra externalidad son las zonas, el medio ambiente, ¿verdad? En el sentido de que hay medios ambientes no regulados como México y hay sistemas regulados, y en tanto no se estructure el medio ambiente como un subsistema del sistema global, pues entonces van a ocurrir estas externalidades. En ese sentido, pues, una condición necesaria para tener un sistema global integrado implica el libre movimiento de los trabajadores en toda su extensión. La existencia de las fronteras políticas y la asimetría de la relación entre los estados es un obstáculo al libre movimiento del trabajo, como estamos presenciando en México y en otras partes del mundo. Bueno, ahorita está el problema de los hondureños, por ejemplo. Este sistema capitalista en el que vivimos, en donde cada empresa, cada trabajador, cada gobierno busca maximizar sus posibilidades, etcétera, conduce a una destrucción de lo común. Ocurre lo que se ha llamado la tragedia de los comunes, en el sentido que en la búsqueda de cada quien maximizar sus ventajas, etcétera, reducir costos, reducir la protección ambiental, bajar salarios, las condiciones de salud, etcétera, conduce pues a el peor de la destrucción de lo común. Hay una enorme discusión ahora sobre esta idea de lo común, los bienes comunes, etcétera, etcétera. En este proceso de estructuración global, que sin embargo sí se está llevando a cabo, no porque existe el gobierno, los gobiernos nacionales y las empresas privadas compitiendo unas con otras y con los gobiernos, no por eso deja de desarrollarse un profundo tendencia a la estructuración de un sistema global. La forma como me parece que está ocurriendo este proceso es, por un lado, que hay una interconexión cada vez mayor en las condiciones materiales de la producción, como que hasta en una cierta época la interrelación se estaba dando fundamentalmente a través del comercio, el intercambio, la circulación de dinero, etc. Ahora esa interconexión está teniendo una base material cada vez más fortalecida. La forma como se está dando en el mundo actual es a través fundamentalmente del desarrollo de las cadenas productivas de las redes productivas de las grandes corporaciones transnacionales desde el punto de vista productivo, comercial y financiero, sin excluir
aspectos de que los estados también participan en este proceso de integración global. Por lo tanto, esta integración bajo las condiciones capitalistas de producción se presenta a través de la globalización de las clases sociales y de la política global. Hay una cierta tendencia a la constitución de un Estado global, pese a que hay fuertes contraposiciones, ¿verdad? Y de clases sociales, lo cual no quiere decir que dejen de existir nacionalmente tanto las clases sociales como los estados nacionales. Y dentro de todo esto, un cuarto aspecto es que los estados tienden, y las instituciones políticas, etcétera, a nivel mundial, tienden a subordinarse al funcionamiento de las grandes empresas transnacionales. En muchos autores son las empresas transnacionales el motor de este proceso. Yo pienso que es más complejo, pero no cabe duda que las empresas transnacionales tienen mucho que ver. Una modalidad importante de esta globalización a través del capital es el traslado de la producción desde las empresas verticalmente integradas a la manera fordista, como sería decirle, hacia las formas de producción descentralizadas, las empresas red, que algunos llaman, y el traslado de la producción desde los países desarrollados a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, según se vea. En particular, una manifestación de esto es la producción maquiladora, ¿verdad?, que son estas formas de producción en los países del tercer mundo que se encadenan con las cadenas globales de producción. Este traslado a estos países tiene que ver con la búsqueda de zonas de producción de muy bajos costos, altamente flexibles y con poca regulación, tanto del trabajo como el medio ambiental. Esto ha producido un impacto en autores a nivel mundial, que han empezado a estudiar desde hace algunos años, décadas quizás, las cadenas globales de valorización, las empresas red y una cosa que se ha llamado ahora la conectografía. Es un autor hindú, no sé exactamente, creo que trabaja en Estados Unidos, y que tiene que ver con esta gráfica que estamos viendo aquí. Es como el mundo entero tiende a interconectarse. Parag Khanna se llama investigador. Lo que trata de ver es cómo es esta creciente interconectividad que no se reduce a las cadenas globales de valor, sino que es mucho más complejo, etcétera, etcétera. Bueno, las empresas fordistas verticalmente integradas, como del principio del siglo XX, de los años 1905, 10, 15, por ahí, ¿verdad? Empezaron en un cierto momento a fragmentar la producción, diseminarla por todo el planeta, buscando las mejores, lo que en términos empresariales capitalistas quiere decir las formas más baratas de producción, ¿verdad? Este sistema de fragmentación y reintegración de las plantas, etcétera, etcétera, en diferentes países del mundo, ha hecho crecer una serie de nuevas ciencias, por ejemplo la ciencia de la logística, porque ahora es cada vez más importante medir los tiempos, etcétera, de traslado de una región a otra, no nada más en el sentido de las empresas, etcétera, sino inclusive a través de internet, medir los tiempos y todo esto. La logística es la ciencia que estudia los caminos óptimos de llegar de un punto a otro, sea en términos materiales o inmateriales. Por otro lado, también se ha
impulsado la extensión y la complejidad de los transportes, de las comunicaciones y de la administración, tanto para las empresas como los gobiernos. Esto ha dado lugar, todo este proceso nuevo, ha dado lugar a una serie de inventos tecnológicos propios, como el desarrollo del Internet, el Internet de las cosas, las plataformas digitales, la computación en las nubes, una cosa nueva que es la administración matricial, es decir, algo así como el Uber, pero a nivel de las relaciones laborales. Hay que estudiar todo eso. Estas estructuras materiales de infraestructura, de ¿cambias? ¿Cuál era aquí? Ahí. Así. Un sistema global de sensores. IBM ha trasladado completamente su actividad, ya no fabrica computadoras, lo que fabrica son las instalaciones para lo que llama los sistemas el planeta inteligente, ¿verdad? El planeta inteligente es un mundo interconectado con sensores hasta el nivel de en cada tornillo meter un sensor, de tal forma que a través de satélites, etcétera, se tiene un control absoluto de cómo se están moviendo las piezas a nivel global, ¿verdad? Y IBM está construyendo la infraestructura para volver inteligente todos los procesos logísticos y de administración. Es el planeta inteligente. Planeta inteligente. Y luego el Internet inteligente de las cosas. El Internet de las cosas es como ahora a través de Internet se conectan no las personas, sino las cosas, los chips por todos lados. Entonces la idea es crear sistemas inteligentes que puedan autoadministrar todos estos rollos. Esto nos conduce pues a la idea de cómo se está constituyendo los sistemas de infraestructura mundial. Los chinos son los que más han avanzado en esto. Su iniciativa de la nueva ruta de la seda, ¿verdad?, está íntimamente conectada. La ruta de la seda es pretender conectar a largo plazo al planeta entero en una sola red de comunicaciones, de energía, de transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que ahí hay una gigantesca Estados Unidos que tiene sus propias visiones sobre las cosas, pero esta es una de las razones básicas por las que hay este choque entre China y Estados Unidos, que China le importa un bledo y está construyendo esto desde Beijing. Ya sabemos que hay ferrocarriles eléctricos de alta velocidad que quieren llegar hasta París, etcétera, etcétera, ¿no? Interconectar todo eso. Sistemas de comunicaciones, oleoductos, gasoductos, todo lo que ustedes se pueden imaginar, y en ese sentido, pues el Tratado de Libre Comercio en México queda verdaderamente infantil, ¿verdad? Entonces, los sistemas de comunicación también van en esa dirección, una sola red global de comunicaciones. Los sistemas de transporte, los acaban de hablar un poquito de esto. Es interesante ver cómo el sistema de transporte de América del Norte, quien está monitoreando todo es una empresa privada que se llama NASCO. Y NASCO ya tiene sus planes de cómo construir estas redes de transportes desde México hasta pues, Alaska, si se puede, ¿verdad? Lo mismo está pasando en China, en Europa y en otras partes del mundo. Las redes de energía, pues todas estas, la electricidad favorece que la energía se puede convertir en una sola red mundial, ¿verdad? Entonces hay una tendencia hacia eso, con todos los conflictos que implica la sociedad capitalista, porque son las empresas peleándose entre sí, etc. Y bueno, las redes de producción, que ya hemos visto, todos los grandes productos, carros,
aviones, etcétera, etcétera, son fabricados de manera global sobre la base de estos sistemas globales de comunicaciones, etcétera. Sin Internet no sería posible estas redes de producción actual. Y las cadenas globales de valor que ocurren en el es montado sobre esta materialidad de la producción global. Entonces, junto a esto, la creación de megaregiones, por ejemplo, la región de todo el Valle de México, Querétaro, etcétera, ya está concebido como una sola región. Entonces, la idea es la construcción de estas gigantescas redes a través de las grandes ciudades, etcétera, y su interconexión, entre otras. Y los supercorredores, también, pues, digo, hay que entrar a estudiar todo esto. Esto se da en un proceso inmenso de la concentración del capital. Yo tenía hay una nueva técnica de medir esta concentración del capital que se usa en unos modelos matemáticos de teoría de ¿cómo se llama? No, vectores, ¿no? Es conectar vectores unos con otros. Se me fue el nombre ahorita, pero tiene que ver con que se rastrea qué conexiones hay de unas empresas con otras a través de la venta de acciones o de los individuos que ocupan los puestos en las diferentes empresas, etc. Estos cuates hicieron un rastreo de 3 millones de empresas a nivel mundial y descubrieron que un puñado de 10 empresas controlan la economía mundial, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista financiero, pero no nada más financiero, sino material real, porque las finanzas son los propietarios de las grandes empresas, etc. Y bueno, la división global del trabajo se da en estas condiciones, como escindido en dos grandes polos. Un sector muy conectado a la alta tecnología, que desarrolla pues a los nuevos computólogos, científicos, etc. Pero por el otro extremo, bueno, el trabajo informal en el mundo. El trabajo informal en el mundo es el 60 o 70% de la fuerza laboral global mundial. Y ese trabajo informal, al que se suman todos los trabajos de bajos costos, etc., es la inmensa mayoría del trabajo en el planeta, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco Gómez. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Elisa Dávalos, que es la anfitriona. Ella es investigadora de aquí del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, con un doctorado en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó el seminario en estudios sobre Estados Unidos en el Center for US Mexican Studies de la Universidad de California, el seminario sobre cultura canadiense de la Universidad de Trent, Ontario, y el seminario sobre el Quebec de Son Platform. Ha realizado asimismo una estancia de investigación en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y ahí en el Centro de Estudios sobre Canadá. Ella es especialista en economía de los Estados Unidos y de Canadá y en temas específicos relacionados con la economía mundial y las empresas multinacionales. Ha recibido el Faculty Research Award, otorgado por el International Council for Canadian Studies. Recibió la medalla al mérito universitario por sus estudios de doctorado en la UAM, y recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, es una medalla de la UNAM, en 2003. Es autora y coordinadora de diversos libros, entre los que se encuentra el libro Multinacionales e Inversión Extranjera Directa Mundial, perspectiva de análisis a través de los bloques económicos regionales. Es tutora del posgrado en Ciencias Políticas Sociales en la especialidad de Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Nacional, y también profesora de la Facultad de Economía. Ella es conferencista constante tanto a nivel nacional como en el mundo,
y actualmente también es la coordinadora del área de estudios de la integración de aquí del Centro de Investigación sobre América del Norte. Bueno, pues voy a hablarles sobre un tema que de alguna forma hemos estado tocando varias veces en el coloquio. Voy a hablar sobre el desempeño de las filiales automotrices de Estados Unidos en México bajo las reglas del TELCAN y un poco algunos adelantos sobre la situación de UNSCA. Primero vamos a ver brevemente el comportamiento de las filiales a través de algunas variables, después algunas medidas que contiene UNSCA, afectados y beneficiados, y finalmente la situación de la industria automotriz en México en el nuevo escenario. Si nosotros disectamos una red productiva global o una cadena global de valor, vamos a encontrar que pues, el actor más tradicional dentro de esas redes productivas son las filiales. Las filiales son, entidades o actores propios de la estructura previa a la globalización de la producción, en este estadio tan desarrollado como actualmente lo vivimos, y son estructuras que tienen una característica dentro de la red. Los centros de poder, las matrices de las empresas transnacionales tienen control o propiedad, controlan a través de propiedad a estos actores, a diferencia por ejemplo de la subcontratación, en la cual la matriz no tiene propiamente propiedad, pero sí tiene control a través de otro tipo de mecanismos. Entonces ahorita vamos a estarnos refiriendo únicamente a estos actores tradicionales que son las filiales tradicionales, pero no por eso dejan de ser muy importantes, desempeñan funciones distintas dentro de la red global, como de coordinación, de control, etc., o también las funciones tradicionales. Bueno, una idea que hemos observado a través de muchas formas es la idea de que pues a nivel de industrias no todas tienen el mismo comportamiento global. Por ejemplo, en este caso tenemos algunas gráficas para la década pasada de algunas industrias, y en donde vemos que México, que es la línea azul, vemos aquí, por ejemplo, en el caso de la industria química, cómo México tiene el empleo de las empresas transnacionales a través de sus filiales en México, tiene una tendencia claramente descendente, mientras que en las economías dinámicas de Asia, los países de reciente industrialización, los que están encadenados en las redes dinámicas de Asia, tienen una tendencia claramente ascendente. Si vemos el caso de la industria metálica, vemos también el caso de México, esta línea azul, que desciende, viene en esta tendencia, y si observamos el caso de los países asiáticos, tiene una tendencia más bien positiva. En el caso de la industria maquinaria, bueno, hay un abismo desde el origen de la serie de datos que tengo. La industria de maquinaria en México tiene este comportamiento plano descendente, mientras que en Asia es ascendente. Y así sucesivamente, el caso de la industria electrónica, como es el caso de la industria global por excelencia, el caso de la industria eléctrica y y en el caso de la industria electrónica vemos que también la industria es muy grande. En México el empleo de las filiales estadounidenses tiende a descender y es mucho menor en relación con el global. Bueno, me salto ya al caso de la industria automotriz, es el caso distinto. En este caso de el empleo de las empresas filiales estadounidenses en la industria automotriz, vemos que la línea azul de cada uno de los años es México, y las líneas rojas, las barras rojas, son Asia dinámica. O sea, hay un claro predominio regional del comportamiento de la industria automotriz a través de sus filiales. La razón de esto tiene que ver con cosas bastante obvias y tiene que ver con el costo de transporte de componentes, módulos, volumen, a mayor volumen, mayor peso, mayor costo de transporte, especificaciones regionales de consumo, estándares de regulaciones ambientales, etc. Ahora, la llegada de filiales ensambladoras, hay todo un largo proceso que lo hemos estado viendo un poco,
de México insertándose en la División Regional del Trabajo en América del Norte, en la industria automotriz, y vemos que pues finalmente ha habido un proceso ascendente favorable en términos de volumen de producción, pero especialmente en la década pasada hay un momento muy importante de boom, pero esto responde a una tendencia mundial en la industria automotriz. O sea, la situación que está viviendo actualmente la industria automotriz, de mercados saturados, de cambio de paradigma energético, de una serie de problemas que viene arrastrando desde muchas décadas atrás, confrontarnos competidores como China, los mercados muy dinámicos, a los que las transnacionales estadounidenses tienen que reconfigurar sus estrategias e insertarse de la manera que puedan, literalmente. Entonces, por ejemplo, en este cuadro lo que les muestro es cómo la tasa de crecimiento de la producción en unidades en los países del hemisferio sur más recientes como India, Turquía, China, Rusia, Brasil y Tailandia son de 2 dígitos, mientras que, excepto el caso de Rusia, mientras que en los países tradicionales europeos la tasa o es negativa o es de 1 dígito, la tasa de crecimiento. Entonces, en América del Norte, este proceso de migración hacia el sur, o sea, hacia México en este caso, se acentúa más después de la reestructuración de la industria automotriz estadounidense a raíz de la crisis mundial de 2008-2009. Aquí hay todo un proceso muy interesante que tiene como trasfondo un reajuste, una reestructuración de las plantas productivas, un cambio, y aquí el doctor Humberto Juárez nos puede ilustrar muy claramente sobre ese problema, un proceso de cambio de condiciones laborales para los trabajadores estadounidenses, para los trabajadores canadienses, y un proceso de reestructura y de traslado de la industria hacia México. Bueno, entonces en esta gráfica estamos viendo, por ejemplo, cómo en México hay una curva que se parece un poco, bueno, hay una curva claramente ascendente que empieza a, digamos, a acentuarse en la década pasada, en la década pasada. Aquí también de paso podemos ver cómo los activos de las filiales de Estados Unidos en Canadá, comparado con los de México, pues habían representado un abismo grande. Canadá había sido, desde el Autopac en 1964, una sede muy importante para Estados Unidos como receptor de inversión extranjera directa. Canadá se incorpora a una división del trabajo con Estados Unidos muchas décadas antes que México, y sin embargo vemos que después de la recesión de 2008-2009 esta tendencia empieza a invertirse y México empieza a tener un ascenso muy notable en términos de activos y Canadá un descenso. O sea, la recuperación de Canadá después de la recesión de 2008-2009 refleja también este proceso. Fue bastante lenta y bastante en contraste con la situación con México. Si vemos este mismo problema desde el punto de vista del empleo de las filiales en Estados Unidos y en Canadá, y aquí incorporamos China también, vemos cómo también hay una tendencia ascendente muy grande en el empleo de las filiales en México, mientras que en Canadá se muestra una tendencia descendente, y también podemos ver que a diferencia de los activos fijos, aquí tenemos una proporción salarial, una proporción de trabajadores mucho mayor que en Canadá. 5 minutos, muy bien. Vemos también el ascenso de China, que empieza desde muy abajo y que también está comenzando a jugar un rol importante en esta división regional del trabajo. Ahora, en términos de valor agregado nacional contenido en las exportaciones brutas en la industria automotriz, estos datos llegan hasta 2011 porque la base de datos de valor agregado de la OECD y de la Organización Mundial de Comercio llega hasta ese año todavía. Es una base de datos interesante, pero es difícil de manejar, es bastante incompleta, pero no cabe duda que da una visión mucho más profunda y realista de las tendencias del comercio que la base de datos de comercio tradicional que habíamos tenido publicada originalmente. Entonces aquí también vemos cómo en Canadá hay una tendencia hacia la baja en la participación del contenido de valor agregado nacional en comparación con el caso de México. Y aquí tenemos, por si tenían curiosidad, el caso de Estados Unidos. Obviamente el valor agregado que Estados Unidos está conteniendo dentro de sus exportaciones
es superior a la suma de México y de Canadá juntos. Todo este escenario pues nos lleva a esta gráfica, que es el lugar que ahorita México ocupa en la industria automotriz mundial en 1995 comparado con 2011. Si comparamos estos 2 años, vemos que el primer dato interesante que tenemos es que en el 95 Estados Unidos era el país más importante y que para 2011 China ocupa el primer lugar mundial. Otro dato interesante es que México estaba ocupando en el 95 el lugar 13º y para estos años ya se colocó en términos de valor agregado en el lugar 7º, es el lugar que tenía Canadá, y Canadá pasa al lugar 12º de la base de datos. Entonces, sin duda alguna se acentúa la importancia de México como región de bajos salarios en la división regional del trabajo en América del Norte, pero si vemos la investigación y desarrollo que realizan las filiales en la industria automotriz en México comparado con Canadá, por supuesto que esto marca la clara diferencia de los roles que juegan tanto Canadá como México. O sea, finalmente toda la región de los Grandes Lagos, que ha sido como el clúster tradicional de la industria automotriz, tiene todavía existe un gran mundo. O sea, en Canadá existe todo un sector importantísimo de ingenieros, de mano de obra altamente calificada, que se intercambian constantemente en el Detroit Rex, en lo que ahorita queda de Detroit, pero hay una vida importante en términos de diseño, en términos de fases de alto contenido de valor agregado, en el cual Canadá participa mucho más activamente. Y aquí otro dato interesante que tenemos es que las filiales chinas pues están captando cada vez más investigación y desarrollo y que superan las mexicanas desde ya. Entonces, finalmente, este es el escenario que tenía México con el Telecán. O sea, el Telecán para México no fue algo que uno dijera, o sea, es un poco indefendible, como se señalaba en la mañana en el coloquio. Hay una serie o sea, fue un tratado de libre comercio mal negociado, apresurado, sin una política industrial de respaldo, sin considerar el desarrollo económico nacional, y en ese sentido, de un tratado de libre comercio mal negociado, apresurado, que respondía únicamente a la lógica y a los intereses de las empresas transnacionales, digamos, dentro de esa situación bastante negativa, surge este boom en la industria automotriz en México, que tiene también pues, ciertos efectos en otro tipo de industrias, y es exactamente lo que el UNSCA está tratando de considerar. No está tratando, sino lo que el UNSCA está eliminando de las negociaciones. Como se señalaba, el UNSCA le quita la palabra libre comercio. O sea, ya no hay libre comercio, hay comercio con condiciones. Y mientras que, por ejemplo, China pasa por alto los reglamentos de la OMC, Estados Unidos, si bien no pasa por alto los reglamentos, sí los cambia a su conveniencia. Los modifica a su conveniencia. Entonces, finalmente, las nuevas condiciones a las cuales pues se enfrenta México como país nos hacen ver que pues realmente, obviamente el país que aquí está perdiendo en primer lugar es México, porque las inversiones se van a desplazar. Ahora las corporaciones, desde el punto de vista de las empresas transnacionales, ¿qué pasa? ¿Representa un sector social o es un loco que está tomando iniciativas? Yo creo que no debemos de pensar que es un tipo loco que no tiene sentido. Tiene un proyecto, tiene una perspectiva, está respaldado por cierto tipo de sectores sociales, y dentro de este tipo de problemática, lo que sí es cierto es que está, digamos, no está representando de una manera fiel los intereses de las empresas transnacionales, como si lo hicieron los Estados Unidos cuando se firmó el Telecán. O sea, todo el mundo sabe que los grandes actores detrás del Telecán fueron las empresas transnacionales. Bueno, con el UNSCA, pues en muchos momentos podemos ver en las noticias a Trump peleando contra sus transnacionales
que tenemos que darle un sentido, pues un contenido coyuntural, digamos, nacionalista a este problema. Pero entonces finalmente no nada más está afectando a transnacionales, o no nada más puede afectar en cierto sentido empresas transnacionales estadounidenses, sino que empresas automotrices europeas o de otras regiones se pueden ver limitadas en sus cadenas globales de valor. Bueno, lo que señalaba ya Humberto Juárez y lo que señalaba ya Eduardo Solís en la mañana en relación con que el 70% de las cadenas globales de valor automotrices en la región de América del Norte pueden salir bien libradas, y que el otro 30% pues es la problemática que a ustedes se señalaba. Entonces ya no voy a hablar sobre eso. Finalmente toda política comercial tiene ganadores y tiene perdedores, ¿no? Entonces aquí sin duda alguna el gran perdedor en esta jugada es México, y las empresas transnacionales siempre tienen sus estratagemas y sus formas de ir ahondando para defender sus intereses. Vamos a cerrar ya esta idea. Yo creo que finalmente el UNSCA es un proyecto nacionalista que va en contra de la globalización del proceso productivo, en cierto sentido, que puede correr el riesgo de desarticular fases en redes productivas globales regionales. Finalmente lo que está tratando Trump es de reintegrar las cadenas regionales de valor dentro de su economía nacional. Es su interés. Busca frenar el rol de México como captador de filiales, limitar a competidores outsiders, limitar el peso de China en el mercado estadounidense, y todo este proyecto se complementa perfecto con la salida de Estados Unidos del TPP, porque dentro del TPP había posibilidades de integrar mucho más ampliamente a la industria de autopartes asiática dentro de la región de América del Norte. Finalmente, esta es una estrategia fallida para Estados Unidos si busca fortalecer su liderazgo en el mundo, y en específico su fortaleza en la industria automotriz. O sea, realmente no es una solución, porque realmente lo que está pasando ahorita es que China está tomando el liderazgo a nivel mundial en la industria automotriz, está teniendo estrategias de planificación con sus programas de gobierno claramente señalizadas, programadas, un impulso muy fuerte al desarrollo de la industria automotriz eléctrica, de los autos eléctricos, y tanto del lado de la producción como del lado de la demanda tienen programas muy estructurados que ahorita no hay tiempo de desarrollar, pero que realmente están apuntando a una fortaleza importante, contando con un mercado interno tan poderoso, en fin, con un mercado dinámico. Y pues finalmente tanto el Telecan como el UNSCA son Make America Great Again. O sea, no es realmente, son diferentes momentos históricos, diferentes contenidos, y México accede a un libre comercio indiscriminado neoliberal con el Telecan, dañino, y pues ahora es un momento en el cual se le quita lo libre al comercio y se propone un acuerdo en donde lo poco que ha ganado México se pierde, se negocia, y pues finalmente la conclusión es el llamado a implementar políticas industriales acordes a un proyecto de desarrollo nacional, y no podemos seguir dejando que la política comercial de Estados Unidos esté moldeando la industria nacional. Aquí terminaría. Bueno, vamos a abrir una ronda de 3 preguntas, como hemos hecho en las otras mesas. Yo soy estudiante de la Facultad de Economía. No se oye. Una pregunta. Justamente me llamó la atención porque el doctor Marcos justamente aún puede señalar esa contradicción, y es que en el contexto del actual nuevo tratado de libre comercio sería beneficioso
el nuevo aeropuerto, porque pues como tal representa un tipo de cadena global, ¿no? Sí, quisiera preguntar, pero Acá está preguntando a estudiantes. Hay muchos estudiantes, no pregunto. Muy específica la pregunta. Doctor Ábalos, un tema que no extendió, que no empezó el expositor de la mañana, pero que me gustaría conocer su opinión, es el hecho de que algunas empresas automotrices, de manera deliberada y no por excepción, están asumiendo el costo del 2.5% para no integrarse a cadenas de valor anteriormente bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en voz baja, pero se desliza en algunos analistas empresariales de que hay automotrices asiáticas y europeas establecidas en México que ya están evaluando asumir el 2.5% y no cumplir la regla del 75% y todos los otros aspectos que ya se. Yo quisiera escuchar su opinión sobre eso. Entonces, si ya no hay más preguntas, entonces cerramos aquí. Otra pregunta. Gracias, muy amable. Mi nombre es Oscar Lazo y yo vengo de Mexicali, de la Escuela de Ciencias Políticas. Pues yo creo que México está muy atrasado debido a que no tenemos buenos negociadores. Por ejemplo, el trabajador mexicano es muy valioso tanto en Estados Unidos como los que trabajan aquí en las empresas transnacionales. Entonces, ¿por qué negociar, aceptar las peores condiciones si tenemos una gran ventaja geográfica por la cercanía del gran mercado a un lado, ¿verdad? Y por otro lado, si somos mano de obra muy calificada ya actualmente, pues entonces habría que, sobre todo eso, negociar mejores condiciones salariales y de prestaciones para los trabajadores, porque aquí parece que todo el mundo está en contra del trabajador, ¿verdad? Mexicano, el gobierno, el empresario mexicano, el empresario internacional y los demás estados del imperio. Porque ahora se contrata por holding y entonces ya el trabajador y su familia no tienen la prestación social, no por antigüedad. El gobierno, que es el gran patrón, el promotor del desarrollo social, pues tampoco está contratando ya con ISSSTE, ¿verdad? O similares, seguro social o lo que procediera según el caso, ISSSTECARI o ISSSTEMIN o ISSSTESON, lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Necesitamos buenos negociadores, tenemos las mejores condiciones. Bueno, el tema del aeropuerto es sumamente complejo, ¿verdad? Me parece que sería interesante tener una discusión, A ver, préstale aquí. Es un tema complejo. Mi opinión personal, la verdad, yo creo que el público mexicano no tenemos la información suficiente. Los gobiernos anteriores jamás han consultado al pueblo para decidir, y a mí me da la impresión que el gobierno actual actuó premeditadamente con toda la velocidad para imponer este proyecto del aeropuerto, pase lo que pase. Yo estoy seguro que no hicieron los estudios adecuados y que la mayor parte de las opiniones que dan aerolíneas, pilotos, etcétera, las constructoras, etcétera, están muy prejuiciadas porque hay cientos de miles de millones de pesos en juego. Son ganancias gigantescas. No nada más para aeropuertos, sino para que lo que viene después quieren convertirlo en una zona gigantesca ahí sobre los terrenos pues, que antes eran de los puertos. Me parece que no hay información suficiente. Sin embargo, con la información que hay, yo diría que los problemas de violación de los derechos de los pueblos, que los problemas medioambientales se tienen que tomar en cuenta.
Yo estoy casi seguro que estos cuates no lo tomaron en cuenta, no les importa un bledo, y a la larga, o sea, si hiciésemos una especie de pros y contras, es muy probable que los problemas ambientales, etcétera, sean mucho más importantes, inclusive desde el punto de vista de costos, para la economía nacional. En ese sentido, a mí me parece que es inviable ese proyecto y que, sobre todo, pues que nunca debió haberse lanzado sin realmente hacer estudios más profundos. Esa es una opinión personal mía, porque yo pienso que lo medioambiental, los derechos de los pueblos, se tienen que considerar y no se consideraron. Si se hubiesen considerado y de todas maneras se dice va al aeropuerto, pues a lo mejor tendría otra opinión, ¿verdad? En relación con lo que comentaba el doctor Calderón, sí, el Telecan tuvo, que ya no existe como tal, una cantidad de complicaciones para las empresas para poder demostrar las reglas de origen. Es un sistema complicadísimo, sofisticado, que implica un costo muy alto para las empresas, que tienen que contratar un servicio de contaduría y administración especializado para ese tipo de gastos, para hacerle frente a ese tipo de gastos, y que no todas las empresas corren con ello. De hecho, durante el funcionamiento del Telecan, muchas de las empresas utilizaron la vía del arancel 2.5, exporto mis productos y me quito de líos para estar. O sea, estos costos de transacción tan elevados que implican las reglas de origen se las saltaban y punto. Y sin duda alguna, hay relaciones, no las tengo ahorita presentes, pero hay relaciones de empresas que han guiado hay investigaciones que encuentran empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que han guiado su comercio a través de este mecanismo. Ahora, ya cuando se trata de empresas más grandes es un poco más difícil, pero sin duda un poco más difícil, es un poco más fácil, el servicio de administración y de contaduría, porque tienen ya gente muy especializada y capacitada, y los costos unitarios de transacción se les reducen notablemente a las transnacionales. Entonces ellos pueden fácilmente llevar a cabo estos trámites de comprobar que los productos son hechos en la región. Ahora, sí, sin duda alguna, también es cierto que es un mecanismo que puede resultar mucho más cómodo y barato, y que es usable, y que sin duda alguna se usó en el Telecan y seguramente va a seguir siendo vigente y muy importante durante el UNSCA, o como quieran llamarle, y que pues está presente. Ahora, nosotros ya dentro del UNSCA quedó establecido que México, en caso de que Estados Unidos llegue a imponer tarifas del 25% a la industria automotriz, México y Canadá tienen cuotas ya de exportación que parece que darles libertad para poder exportar sin estar sujetos a esta ley, pero aquellas empresas transnacionales europeas o asiáticas no están en las mismas condiciones y sus funcionamientos sí sería un poco distinto. Entonces, sería usted también. Que quería responder a una de las preguntas. No sé si ya acabó. Sí, ya acabó. Es que me llamó la atención esta última pregunta y quisiera responder. Decía que necesitamos buenos negociadores, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que hubo buenos negociadores. Voy a decir por qué. A lo mejor nos vamos a dar la respuesta. Porque aunque aquí concluimos que México perdió mucho, en realidad, si nos fijamos con la postura que nos vino a presentar el representante de la industria automotriz, ellos están contentos. Es decir, nuestros negociadores no representaban el interés general, representaban el interés de empresas muy particulares. Y en ese sentido negociaron lo que querían, sacrificando otros sectores, y obtuvieron lo que querían. Entonces fueron buenos negociadores, no para nosotros, para ese tipo de empresas, pero pues si uno lo ve en cuanto a efectividad, pues, a mí me parece que lo hicieron bien. Sí. El representante era el secretario de Comercio, es el representante del pueblo mexicano, a mí Pues el pueblo mexicano si nos fijamos en el proceso, la doctora decía que Trump había peleado de alguna manera con las transnacionales. Fueron
Entiendo que te refieres a la amenaza que ellas grabarlos y se exportaban desde México, pero fueron amenazas, es decir, públicas, muy al estilo del hombre. En realidad las transnacionales callaron mucho tiempo respecto a los intentos reales de Trump, ¿sí? Pero hay un hecho que hay que saber. A los 2 días que tomó posesión como presidente, Trump se reunió con las transnacionales. Esa fue una noticia importantísima, ¿sí? ¿Qué les prometió? Les prometió 2 cosas, ¿sí? Rebajar las regulaciones ambientales para que la elaboración de los motores y de las unidades fuera más barato. Él dice, yo estoy de acuerdo con las regulaciones ambientales, pero están muy altas. Sí, esa fue una. Y la segunda fue apoyarlos con dinero para en los casos en que ellos pudieran crear nuevos empleos. Y estas 2 promesas pues fueron centrales. Y hubo un largo silencio de las transnacionales que solamente observaron hasta el mes de octubre, entre la 4ª y la 5ª ronda, cuando vieron que parecía que Trump se le salía del canasto, del huacal, porque se habían endurecido las cosas demasiado contra los mexicanos. Los canadienses de pronto tomaron mucho poder e insistían demasiado con el asunto de estandarizar salarios a nivel regional. Sí. Jerry, no sé qué, el presidente de Uniform, ¿sí? Fue realmente muy insistente en este tema. Y en el mes de octubre, si mal no recuerdo, en los últimos días del mes de octubre, las empresas, el lobby de las empresas reúne las firmas de los principales responsables en Estados Unidos, incluyendo japoneses, incluyendo europeos, y le dicen a Trump que ellos están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, en los términos en que está pactado, ¿sí? Y que no van a permitir. Eso es otro elemento importantísimo. Quiero decir, finalmente fueron las transnacionales las que marcaron el ritmo, ¿sí? Tanto, es decir, el fundamento se prolongó y duró por todo lo que sabemos, pero este último acuerdo, como ya sabemos, ¿sí? Por los enroques, por lo que digo, son los trucos que se pueden hacer para cumplir, por ejemplo, la parte laboral, pues en realidad están satisfaciendo, como lo hicieron en 1994, que la operación de la protección de los intereses, especialmente de las 3 grandes norteamericanas, bueno, ahora Chrysler ya es más fiat que Chrysler, sí, pero está en Estados Unidos, quedan a salvo en primer lugar. Y como yo dije, esto va a significar un problema gravísimo para la integración de las cadenas mexicanas, ¿sí? Nacionales en este proceso. Van a seguir aisladas, quedan aisladas. No hay manera de colarse en este nuevo acuerdo. Pues damos por terminada la mesa, ya estamos atrasados.